Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Yo soy el pastor Jerry Shaw de la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Espero que ustedes estén conectándose ya. No alcanzo a ver, no tengo aquí la computadora, pero espero que se estén conectando. Vamos a empezar en nuestro servicio de esta tarde con un himno, un himno muy popular, muy conocido, llamado por todos, también del himnario bautista, el himnario rojo, el número 460, el himno ¿Por qué Él vive? No está muerto, está vivo, hoy a la diestra de Dios Padre, y Él fue resucitado, como las Escrituras dijeron que resucitaría. Entonces le damos gracias a Dios el día de hoy por este día de victoria que celebramos, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar ¿Por qué Él vive? Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Gracias tener, aunque no niño, tocar su piel, los ojos dan, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y a ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Hermoso, precioso himno que a todos nos ha gustado a lo largo de mucho tiempo, un clásico de los creyentes. Tenemos, hermanos, también algo de anuncios. Recuerden, tenemos el asunto de el campamento virtual que están organizando en la iglesia de Acatlán de Juárez con el hermano Miguel Franco y el pastor Ramón Jones. Son los que están organizando esto, y nosotros como iglesia íbamos a llevar a los jóvenes para allá, para Tapalpa, durante Semana Pascua, pero por el asunto de la contingencia todo quedó cancelado, y por lo tanto los hermanos decidieron hacer un campamento virtual. Para los hermanos que son miembros de la iglesia, a los que están en el grupo de WhatsApp, el hermano Víctor Moreno les va a pasar ahí los horarios de las predicaciones que se hubieran dado, que se van a dar, perdón, de lunes a viernes.
En cuestión en cuestión al link que se va a mandar, todavía no lo tengo. El hermano Miguel Franco de Acatlán todavía no me ha proporcionado con el link, por lo tanto todavía no se los puedo mandar. Pero en cuanto yo lo tenga, lo van a tener ustedes para que a partir de este lunes ya puedan ustedes conectarse. Y no solamente los jóvenes, sino todos los hermanos de la iglesia pueden estar viendo esas predicaciones. Va a haber 2 predicaciones por día de lunes a viernes. El primero es a las 12 del día y el siguiente es a las 6. En el horario que les va a mandar el hermano Moreno dice 8, pero se cambió. Entonces es 12 del día y 6 de la tarde. El de 8 de la noche se recorre a las 6. Entonces, gracias, hermano. Entonces, ese es el anuncio en cuestión al campamento virtual. Tenemos también, en cuestión a otros anuncios se han cancelado por cuestión a la contingencia, pero recuerden, hermanos, acabo de poner un aviso en el WhatsApp, en el grupo del WhatsApp de la iglesia, ayer o antier me parece, diciéndoles que el trabajo ministerial no está terminado, aunque no podemos congregarnos. Entonces, si usted necesita que yo vaya a visitarle, necesita usted ánimo, necesita hablar conmigo, necesita hablar con alguno de los de la mesa directiva de la iglesia, dentro de los líderes de la iglesia, aquí estamos a sus órdenes. Por favor, manden sus necesidades, háblenos. Si necesitan una visita pastoral, ahí estaremos. Recuerden también sus oraciones, por favor, para los días miércoles de oración. Queremos orar por usted, queremos orar por sus necesidades y gozarnos en los agradecimientos también de oraciones contestadas por parte de nuestro Dios también para usted. Entonces manden esos agradecimientos, manden esas necesidades de oración y ciertamente de salvación también, oración para salvación de aquellos que son nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos que aún no conocen a Cristo como su único y propio Salvador. Mande por favor esos nombres, mande por favor sus oraciones para poder orar más efectivamente por usted. Bien, en esta tarde vamos a estudiar acerca de, vamos a estar estudiando Génesis capítulo 38. De hecho, vamos a estudiar todo el capítulo en un solo día. Nada más voy a explicar con exactitud hasta el versículo 14. A partir del versículo 15 hasta el final del capítulo va a ser un resumen o una explicación, no un resumen, más bien una explicación rápida de cada uno de los versículos hasta finalizar. Pero nos vamos a enfocar realmente en los primeros 14 versículos. Lo que vamos a ver, si usted ya se adelantó en la lectura, hemos estado estudiando Génesis ya mucho tiempo, ya estamos en el capítulo 38. En el capítulo 37 tenemos el inicio de la vida de José el soñador. Ya tuvimos 2 sermones, 2 estudios en el capítulo 37 acerca de José, y ahora nos metemos en el capítulo 38 que no trata de José. Volvemos a reanudar la historia de la vida de José en el capítulo 39, pero el capítulo 38 está totalmente dedicado a Judá, uno de los hermanos de José el soñador. Entonces todo el capítulo se enfoca en Judá y la descendencia, los hijos de Judá, y las cosas que ellos hicieron, especialmente el acontecimiento del matrimonio en Levirato, que vamos a hablar acerca de eso. Vamos a dar una explicación también de lo que era el matrimonio en Levirato. Por lo tanto, vamos a empezar con una oración y posteriormente continuamos con el estudio. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este estudio bíblico que vamos a tener. Gracias, Señor, por nuestra iglesia local, Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, el placer de poder servirte por medio de esta, su iglesia local. Pero, Señor, no nada más le agradecemos y le pedimos por nuestra iglesia, sino por todas las iglesias verdaderas, aquellas iglesias compuestas por verdaderos creyentes
que han creído en la persona de tu Hijo Jesucristo como Dios y único y propio Salvador, por medio de la obra redentora, la gracia que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, la cual le costó su sangre, su muerte, su vida. Ese es el precio de nuestra redención. Le damos gracias, Señor, porque usted, su Hijo, no se quedó en la tumba, sino que resucitó hoy, este día. Como dice la Escritura que lo haría, así lo creímos, así lo ha hecho, así fue. Gracias, Señor, porque Él está vivo a su diestra el día de hoy. Le damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 38. Es muy interesante notar que bueno, nos preguntamos, bueno, si del capítulo 37 hasta el capítulo 50, al final del libro de Génesis, todo habla de José, puro José. Pero el capítulo 38 que vamos a ver el día de hoy, realmente no tiene nada que ver con él. Y José es un tipo de Cristo, eso ya lo habíamos estudiado, tremendo hombre de Dios, José. Pero vemos un contraste grandísimo en su hermano Judá. Judá no hizo las cosas como debió de haberlas hecho. Pero una cosa sucedió que es muy importante, por lo cual yo creo que Dios aquí incorporó la vida de Judá. En lo personal, yo creo que esto es sumamente importante, porque ciertamente del linaje de Judá es que nace nuestro Señor Jesucristo. Él es el león de Judá. Él nació del linaje de Judá. Por lo tanto, es importantísimo ver aquí la genealogía y hacer una pausa en la vida de José para poder entender la descendencia de Cristo Jesús, o la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente importante y por lo tanto esta pausa en la vida de José es completamente justificable y lo comprendemos. Entonces vamos a continuar con la vida de Judá. La vida de Judá realmente tiene un problema grandísimo, por una razón: se apartó de la casa de su padre. Pero antes de meterme en el versículo 1, también déjenme, se me olvidó, lo tengo aquí pero no lo estoy viendo. Existen 4 divisiones dentro de este bosquejo, podríamos decir, dentro del capítulo, el bosquejo del capítulo, vamos. Podemos ver 4 divisiones naturales. La primera división comienza en el versículo 1 y culmina en el versículo 11. Esta primera sección tiene que ver con el matrimonio de Judá, con la hija de Súa y los 3 hijos que él engendra con ella. La segunda parte del bosquejo es muy interesante y empieza en el versículo 12, culmina en el versículo 23, es la segunda porción del capítulo, y tiene que ver esa sección con el incesto que llevó a cabo a Judá con Tamar, su nuera. Entonces tuvo relaciones con su nuera y eso es lo que habla los versículos 12 al 23. La tercera división comienza con el versículo 24 y culmina en el 26, pocos versículos. Y esta es la confusión que tuvo, o la sorpresa que se llevó Judá cuando se da cuenta que él tuvo relaciones con su nuera Tamar. Él no sabía, no se dio cuenta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces, para los versículos 24 al 26, una gran sorpresa por parte de Judá. Y por último, la cuarta división de este capítulo es del versículo 27 hasta culminar el capítulo en el versículo 30. Y esto tiene que ver con los
con el nacimiento de los gemelos. Y no estoy hablando de Esaú y Jacob, no, ellos fueron antes. Estoy hablando de los gemelos que tuvo Judá con Tamar, que son el nombre Fares. ¿Y cuál es el otro nombre? Casi no lo recuerdo. Sara. Y Sara, gracias. En el último versículo. Y Sara. Entonces, estas son las 4 divisiones que tenemos dentro del capítulo 38 y vamos a verlo todo. Recuerden, vamos a exponer de forma lo más preciso que podemos hasta el versículo 14 y a partir de ahí nada más va a ser una explicación rápida de los versículos. Sin embargo, vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Por lo general, cuando estoy predicando, doy la aplicación a la vida por medio de la palabra de Dios. Doy la aplicación al final del mensaje o al inicio del mensaje, a la mitad. Damos varios formas de aplicación. Sin embargo, en esta ocasión, la aplicación la vamos a dar al inicio, porque es muy obvio lo que está sucediendo aquí y por qué se desarrolla de esta forma la descendencia de Judá. Por lo tanto, vamos a ver este pecado, este problema, la cual sigue siendo un problema y un pecado el día de hoy. Entonces es muy aplicable. Vamos a comenzar. Versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Entonces, el primer problema aquí es que él se aparta de la casa de su padre, y esto lo sabemos, aunque no menciona a su padre, pero sabemos que sus hermanos vivían con su padre. ¿Por qué? Porque era parte de cultura hebrea. En la cultura hebrea, el hijo no se casaba y se iba. Normalmente, lo más común es que el hijo se quedara en la casa, tomara mujer y que se quedara en casa de su padre. Por eso es que las tiendas se ensanchaban. Simplemente conforme iba creciendo la familia de la casa, en el hogar, la tienda hecha de piel de diferentes animales, eran ensanchadas, se extendía. Era como, por ejemplo, en muchos lugares aquí en Latinoamérica tenemos a los hijos viviendo con los papás y se casan y tienen sus propios hijos y siguen viviendo con los papás, y los papás, ¿qué tienen que hacer? Pues agrégale otro cuarto a la casa, mijo. A ver, vamos a ahorrar y le agregamos otra pieza. Entonces, no digo que sea correcto, pero esa es la forma en que es, y ciertamente así era en tiempos bíblicos. Entonces, al decir que él se fue con sus hermanos, esto implica que también salió de la protección y la guía y la sabiduría de la casa de su padre. Ahora, sabemos que su padre era Jacob, y Jacob no era realmente uno de los mejores líderes ni modelos a seguir como papá. Sin embargo, sí sabemos que él eventualmente recibe a Dios y él hace de Dios Jehová su Dios, y él es salvo por medio de la fe que él deposita eventualmente en este Dios, que es nuestro Dios, lo cual hace en el lugar que él llama y vuelve a nombrar como el Betel, el Dios de la casa de Dios. Fue ahí cuando él fue o hizo a Jehová su Dios y fue salvo. Bien, entonces él sale de esa guía con su padre, de la guía espiritual que él tenía. Y ahí es donde comienza su problema. Lo primero que notamos es que él comienza a tener un amigo adulamita. Pues adulamita implica que es de un poblado que se llama Adulam. Y Adulam se encontraba aproximadamente a unos entre 24 y 26 kilómetros al noroeste de Hebrón. Al noroeste de Hebrón es que se encontraba Adulam, y por lo tanto Hira, el nuevo amigo de Judá, es pagano, es inconverso, es creyente, él no cree en Jehová. Esto automáticamente nos muestra que él ya tiene un problema. Él está siendo influenciado por el paganismo en vez de quedarse fiel dentro del cuidado espiritual de su padre. Versículo 2. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella.
Un gran problema. Bueno, vamos a leer hasta el 5. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er, y concibió otra vez, dio a su hijo y llamó su nombre Onán, volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Por lo tanto, podemos ver que aquí está un segundo problema. Judá se casa en yugo desigual. Se casa con una persona que es cananita, algo que desde Abraham se había prohibido. Recuerden que Abraham le dijo a sus hijos que no se casaran con las mujeres de esa tierra. Y le dijo a Eliezer, ve y búscame una mujer de donde yo soy. No le consigas mujer a mis hijos de aquí de los cananitas. Pues esto es exactamente lo que sucede con Judá. Judá va y fuera de la voluntad, seguramente el hecho de que él estaba lejos de con sus padres, lejos de con sus hermanos, fue que él hizo esto. Esto no fue bajo consentimiento de Jacob. Jacob nunca hubiera aceptado un matrimonio de su hijo con una cananita. No hubiera sido aceptado. Entonces esto nos muestra que Judá estaba en problemas. Se va de la protección espiritual de su hogar bajo su padre Jacob, y ahora es influenciado por este amigo Hira, adulamita, que es inconverso pagano. Termina casándose con una mujer cananita sin la aprobación de su padre. Entonces vemos una progresión negativa en la vida de Judá. Eventualmente Judá hace las cosas bien, pero en este momento en su vida está teniendo un problema muy serio. Él termina concibiendo estos 3 hijos con ella, que son Er, Onán y Sela. Y ahorita vamos a hablar de estos 3 hijos, de cada uno de ellos. Pero para hacer la aplicación que les dije que iba a ser temprano en el mensaje, quiero que pongan atención a esto. El problema de todo comenzó con que él se fue de la protección espiritual de la casa de su padre Jacob. El segundo problema que le causó este pecado, después de que no estás bien espiritualmente, vas a comenzar a cometer errores y pecados y problemas. En el caso de Judá fue eso. Se separó de las cosas espirituales de la casa de su padre y comenzaron los problemas, comenzando con los ojos, con la vista. El pecado en acción comienza con el deseo, con la vista, y esto lo podemos ver en muchos lugares de la Biblia. El deseo, la codicia, el ver y yo lo quiero y esto es para mí. Si nosotros vemos ahí en el versículo 2 del capítulo 38, dice, y vio ahí Judá la hija de un hombre. La vio, así comenzó. Y más adelante, en los siguientes versículos, vemos que Judá vuelve a hacer lo mismo cuando tiene relaciones sexuales con su nuera. Veamos el versículo 15. Vamos a adelantarnos al versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Entonces comenzó con la vista. Y también vemos a otros ejemplos, por ejemplo a David y Betsabé. David vio a Betsabé y la codició, la estuvo viendo desde arriba de su palacio, viendo hacia abajo a las cámaras de ella. Empieza con la vista. Y no solamente, ahora yo sé que son versículos que hablan del sexo masculino, pero déjenme decirles que dentro del sexo femenino también es igual. Sí, la mujer también ve y codicia. Y tenemos un ejemplo bíblico de esto también. Veamos a lo que acontece con José. Vamos a Génesis capítulo 39 y leámoslo. Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Por lo tanto, todo este problema inicia, número 1,
Porque no hay una relación espiritual. Te sales de la relación espiritual, de la guía espiritual, del cuidado, de la providencia, guía espiritual. Te sales completamente de eso y empiezan los ojitos a ver donde no deben de estar viendo. Y nuevamente, esto es igual tanto para el varón como también para la mujer. Empieza la codicia y el yo quiero esto para mí por parte de los ojos. Por lo tanto, la aplicación es, número 1, mantente firme en la protección y guía espiritual para ti. Cuando tú dejas esa guía espiritual, tus ojos van a empezar a moverse, causándote grandes pecados y problemas a futuro, que es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces ya fue esa la aplicación, hermanos. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver un par de versículos antes de continuar, acerca de los ojos, de la vista. Vamos rápidamente a 1 Juan. Aquí los tengo, entonces vamos a leerlos de una vez. 1 Juan, capítulo... Tuve el mismo problema en la mañana, disculpen, tengo una Biblia nueva y las hojas se me pegan. 1 Juan capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuidado con los ojos. También podemos ver segunda de Pedro. Vamos rápidamente a ver segunda de Pedro. Capítulo 2 y versículo 14, dice la escritura: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecarse, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son codiciosos, son hijos de maldición, tienen adulterio en la mente. ¿Por qué? Porque esto está en sus ojos. Génesis 3.6 también. Génesis 3.6 también. Bueno. Vamos a ver Génesis 3.6, me dice el hermano Jonathan Galicia. Vamos a verlo entonces. Génesis capítulo 3, y les digo, hay muchos versículos de estos. Vamos a ver Génesis 3.6, dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces los ojos es el portal, vamos, por el cual entra la envidia, la codicia, el deseo, el placer. Cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios muy cerca está y a todos mirará. Cuidado mis ojitos al mirar. Bien, vamos a continuar. Regresémonos a los hijos. Tenemos a tenemos a Onán y tenemos a Sela. Hay un asunto muy interesante aquí. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a leer Génesis capítulo 38 y vamos a leer versículos 6 y 7. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Esto es muy interesante. No sabemos cuál es el pecado de Lo único que sabemos es que dice el versículo 7 que fue malo ante los ojos de Jehová, y por lo tanto Dios le mató. Cuando cuando muere, Tamar, su esposa, queda viuda. Aparentemente, a lo que entendemos, tuvo que ser a una edad muy, muy joven. De hecho, sabemos que José fue vendido a esclavitud cuando él tenía 17 años de edad. Me parece que lo dice, a ver, ¿dónde está? Capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas. Entonces, él es vendido a los 17 años de edad. En este mismo momento,
cuando él es llevado como esclavo a Egipto, comprado por Potifar, en ese mismo instante es lo que estamos estudiando que acontece con Judá. Es casi paralelo. Sabemos eso por lo que dice el capítulo 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? Bueno, en el tiempo en que fue esclavizado José a los 17 años, es ese mismo tiempo en que Judá se aparta de sus hermanos y termina casándose con la hija de Súa. Siendo José de 17 años de edad, él era muy joven, tratamos de sacar los cálculos, los hermanos me ayudaron a tratar de sacar los cálculos de la diferencia de edad entre José y Judá. Según los cálculos que se hicieron, no puede ser menos de 4 años ni más de 7. Por lo tanto, estamos hablando que Judá, para cuando él se casa con la hija de Súa, él tendría aproximadamente 21, no menos de 21 años y no más de 27. Era joven Judá. Inmediatamente él engendra a Er. Y por tradición, porque bíblicamente no lo podemos comprobar, por tradición se cree que Er y Onán también tan solo eran unos jovencitos, posiblemente no mayores a 16, 17 años, cuando ellos son casados. Entonces, cuando ellos terminan casándose con Tamar. Entonces, una familia muy joven, comienzan a tener hijos desde temprana edad, cosa que no se hacía realmente. Si nosotros vemos históricamente, se casaban mucho mayores antes. Entonces aquí estamos viendo un cambio drástico en la edad de casamiento. Hasta en el día de hoy ya la gente se casa joven, realmente joven. ¿Por qué? Porque ya no tenemos tantos años de vida como lo tenían los patriarcas bíblicos. Terminaban casándose mucho después. Entonces aquí vemos un cambio, o comenzamos a ver un cambio de edad dentro de la edad de matrimonial. Bien, entonces se casa Er. Er es malo ante los ojos de Jehová. Dios le quita la vida y comienza el asunto del matrimonio levirato. Durante los tiempos de Judá no era conocido como matrimonio levirato aún. Esto se conoció como levirato mucho después, cuando fue incorporado a la ley mosaica. Aquí todavía no había ley. Aquí todavía no se había dado el decálogo. No lo tenían. Fue sino hasta Moisés. Y fue después de Moisés que esa ley fue incorporada dentro de lo bíblico. Dentro ya lo hicieron ley mosaica. Eso lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 25. Vamos a verlo, Deuteronomio. Capítulo 25 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. Nuevamente Deuteronomio 25, del 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñado, irá entonces su cuñado a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijera: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará a este hombre en Israel la casa y le dará este nombre en Israel la casa del descalzado. Obviamente en mofa, en burla, por no tomar a su cuñada como mujer. Entonces fue incorporado a la ley muchos años después, pero durante el tiempo de Judá ya estaba activo. Esta mentalidad ya era activa.
no es algo que era parte bíblica, sino era un asunto realmente de costumbres de esos tiempos. No era ni siquiera algo que fue dado por Dios, no fue algo divinamente dado. ¿Sí? Dios permitió que esto existiera y ciertamente permitió que se incorporara a la ley mosaica tiempo después, pero era una cultura no divina, que se hacía simplemente, una cuestión que se hacía culturalmente en esa zona del Medio Oriente en esos tiempos. Muy interesante. Entonces, se muere ¿y qué hace Judá? Pues le da a su siguiente hijo, a Onán. A ver, Onán, ya murió tu hermano, ve y cásate con Tamar y quiero que le hagas un chiquillo para que ese niño tenga el nombre de tu hermano y la herencia que a él le corresponde, lo que a él le toca, se le va a dar a ese hijo que tú tengas con tu cuñada Tamar. Y no va a ser tu hijo, aunque tú lo hayas engendrado, aunque es tu semilla, pero ese hijo no es tuyo, va a ser ese niño de tu hermano. Bien. Cuando esto sucede, vemos que hay un problema muy grande. Resulta que Onán no quiere darle descendencia a su hermano. Es obvio que sí tienen relaciones sexuales, pero no hay un intento de tener un hijo. Vamos a verlo. Génesis capítulo 38, versículos 8 y 9. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. En otras palabras, tuvieron relaciones, claro, pero él eyaculaba fuera de ella. Y a propósito. ¿Por qué? Porque no quería él darle su semilla, sabiendo que ella podía quedar embarazada, y no sería su hijo, sino que sería el de su hermano, y ese niño era el que tendría toda la herencia. Muy, muy interesante todo esto. Esto es aún más interesante todavía cuando pensamos en el asunto de la herencia misma. Jacob tuvo muchos hijos, pero los primeros hijos, todos perdieron la oportunidad de ser primogénitos. Ellos lo perdieron a causa de pecado, a causa de lo que habían hecho. Recordemos, el primero fue Rubén. Él perdió su primogenitura, ya no era acepto por su padre, porque había tenido relaciones con la mujer de su padre, Bila. Cuando él pierde esa oportunidad, y recordemos que también Simeón y Leví, ellos engañaron a toda una población y después fueron y asesinaron a todos los varones, fueron y los asesinaron a todos, los mataron. Por lo tanto, perdieron ellos esa siguiente posición, la sucesión se perdió. Y el hijo favorito, José, ahora está desaparecido, asumen que él ha muerto. A él se le dio la túnica de colores. Y recordemos que nosotros habíamos estudiado que en cuestiones de costumbres bíblicas, al que se le daba la túnica especial, ese habría de ser ahora el primogénito o el bendecido. Por lo tanto, sabemos que las intenciones de Jacob era darle la primogenitura a José. Esto lo mostró cuando le dio la túnica. Pero ahora José no está. Entonces, Rubén pierde su primogenitura, Simeón y Leví por engañosos y por asesinos pierden su posición. José, el favorito, al que se supone que se le iba a dar, él ahora ya no está, asumen que está muerto. Entonces, ¿quién sigue? Judá. Judá era quien debería de haber
tomado esa posición, esa postura. Y por lo tanto el primogénito de Judá hubiera sido el sucesor, que en este caso hubiera sido Pero como muere, y ahora su hermano Onán tiene que tomar a su cuñada como esposa para darle un hijo y saber que ese hijo va a ser el primogénito ahora, toda la herencia se le hubiera quedado el niño. Por lo tanto, estamos viendo una actitud muy negativa por parte de Onán, egoísta. Él quiere todo para él. Se trata de la herencia. Tanto problema por la herencia, por la primogenitura. Ciertamente yo le doy gracias a nuestro Señor Dios que nosotros tenemos una herencia en los cielos, incorruptible, una herencia perfecta, una herencia preciosa. Y como cristianos no debemos de estarnos peleando quién va a tomar la diestra y quién va a tomar la izquierda, quién se va a sentar a un lado de Cristo Jesús. No debemos de estarnos peleando por una herencia que tenemos como garantía en Cristo Jesús. Pero ellos no tenían eso. Cristo aún no había venido a morir. Es más, ni siquiera tenían la ley todavía. La herencia celestial no estaba en las mentes de ellos, pero ciertamente en la iglesia debe de haberla. Vamos a ver esto, Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice la palabra, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios. Fíjense, esto lo mencioné en la mañana, en el servicio canal de la mañana. No todos son hijos. No toda la creación de este mundo son hijos. Son criaturas de Dios, no son hijos. Y fíjense lo que dice. Y si hijos, entonces nada más los hijos adoptados por gracia, por medio de la fe. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está hablando a la iglesia que ha creído en Cristo como su único y propio Salvador, los que hemos sido adoptados a la familia de Dios. Hemos sido hechos hijos. También podemos ver mención de esto. Podemos ver mención de esto en 1 de Pedro. Bueno, ese lo cité parcialmente lo cité. 1 Pedro capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice la palabra, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegréis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por lo tanto, en un tiempo futuro, nuestra salvación se hará manifiesta cuando estemos en gloria, claro, delante del Señor. Y es ahí donde tendremos esa herencia perfecta, preciosa, incorruptible. Seremos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y no hay necesidad por estarnos peleando en una posición. Sabemos que está reservada, dice, para nosotros en el cielo. Entonces ya tengo la garantía de esa herencia que nos ha dejado personalmente a la iglesia, a nuestro Padre Celestial, por medio de Cristo Jesús. Continuamos. Regresando a Onán. Por el hecho de que él vertía en tierra, que ya expliqué qué es eso, esto no le agradó a Dios. Vamos a verlo. Y por lo tanto, Dios también mata a Onán. Entonces mueren los dos hermanos mayores, y Onán. Vamos a ver el versículo 10, Génesis 38, 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces él muere por mano de Dios a causa de lo que él estaba haciendo. Versículo 11. Vamos a ver qué sucede aquí con Tamar. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, el tercer niño. Entonces ella estuvo casado con Dios lo mató,
se casó con Onán y Dios lo mató. Y ahora Judá le dice, pues mira, mi tercer hijo está bien jovencillo, pero espérate unos añitos y pues yo te prometo, yo te doy la mano de él, cásense, no va a haber problema, te quedas con el más niño. Pero mientras le dice, vete a la casa de tu padre. Volvemos a leer el 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. Versículos 12 al 14. Aquí es donde ya casi terminamos con el estudio principal y nos vamos con la lectura y la explicación rápida. Versículos 12 al 14. Pasaron muchos días, aunque podrían ser años. Yo considero que el hecho de que menciona pasaron muchos días, tuvieron que haber sido años, porque él tuvo que haber crecido. Él tuvo que haber crecido. De hecho, vamos a ver rápidamente. Bueno, en el versículo 14 menciona que él ya había crecido. Entonces, si él no había en unos días no pudo haber sido, tuvieron que hacer algunos años posiblemente. Bueno, seguimos leyendo. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Entonces Judá queda totalmente viudo, sin mujer. Y esto realmente aparentemente, por lo que leemos, le causa una necesidad sexual muy alta a Judá. Ya no pudiendo ya no tenía la oportunidad para tener relaciones porque su mujer ya se había muerto. Entonces él tenía ya un problema. Empezamos con eso. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Hira el adulamita. Sigue ahí su amigo y pagano inconverso, ahí sigue con él. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces a ella se le avisa, ¿sabes qué? Tu suegro se fue y está en Timnat y él está trasquilando ovejas ahí, y pues a ella se le prende el foco. Y vamos a ver qué hace. Versículo 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Enaim junto al comino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Entonces Tamar reconoce que ya el tercer hijo ya es de edad. Él ya puede estar casada. Entonces ella fue con la mentalidad de quedarse con Sela. Ella no fue necesariamente por Judá. Ella fue por Sela. Como Judá no se la entregaba, ella ya sabía que él ya era mayor, que ya podía contraer matrimonio, y no se la daban, no lo otorgaban a su nuevo marido, al tercero. Entonces ella fue a buscarlo, y la forma en que lo hizo, qué interesante. Ella se viste como prostituta y se va a la calle a prostituirse, sabiendo que ahí en ese lugar se encontraba Judá y Selá. Sin embargo, Selá no estuvo presente. Aparentemente Selá se quedó donde él se haya quedado, y el que aparece es Judá en la calle. Recordemos, Judá recientemente enviudó. Tiene una necesidad sexual que él no puede satisfacer por falta de su mujer. Él voltea y ve a su nuera sin saber que era ella, porque ella se había cubierto el rostro. Bueno, vamos a verlo. Versículo 15. Y la vio Judá. La tuvo por ramera. Él pensó que ella era prostituta porque estaba en la calle. Porque ella había cubierto su rostro. Las prostitutas se cubrían el rostro y se ponían a las orillas de la calle y vendían sus cuerpos. Esto es lo mismo que podemos ver hay mención de esto en Jeremías. Déjenme ver rápidamente de dónde. No tengo el versículo. A ver, permítanme tantito. Ya. Jeremías capítulo 3. Vamos rápidamente a Jeremías. Jeremías capítulo 3.
Y vamos a leer el versículo 2. Esta es una muestra o otra mención donde las rameras están por las calles caminando. Jeremías 3:2. Alza tus ojos a las alturas y ve en el lugar que no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabes en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por lo tanto, la prostituta se ponía a un lado de los caminos. En este caso, ella se puso en el camino de Enaim. Ella estaba en el camino a Enaim. Ahí se puso ella en forma de prostituta. Y llega Judá, que tenía necesidades sexuales, y Judá se le arrima y dice: bueno, pues, ¿cuánto me cobras? Vamos a ver esto. Un billete. Vamos a leerlo. Versículo 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti. ¿Cuánto? ¿Qué me darás por llegarte a mí? Le pregunta ella. Pues, ¿qué me das? Yo te doy, pero ¿cómo nos arreglamos? El versículo 17 dice: mira, un chivo. Te doy un chivo por tener relaciones sexuales conmigo. Te doy al chivo de mi ganado, al cabrito, veamos. Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Por un chivo se arma. Pero ella le dijo: a ver, ¿y dónde está el chivo? A ver, pues está bien, pero ¿dónde está tu chivito que me vas a dar por eso? Y él dice: pues en realidad no lo tengo aquí. Entonces ella dice: bueno, yo te acepto el chivo, pero en garantía, yo quiero que me des una prenda. Me vas a dar el chivo, pero en garantía dame una prenda. Es como, por ejemplo, hoy sería: pues mira, fíamelo, yo te lo pago. Ah, bueno, ok, yo te lo fío, pero dame una garantía que vas a venir a pagarme. Te doy mi reloj, mañana vengo y te pago. ¿Okay? Entonces damos estas garantías, y esto fue lo que pasó con ella. Él le dijo: te doy un chivo por sexo, y ella dijo: ah, está bien, pero déjame una prenda en garantía. Vamos viéndolo. ¿Qué me das por llegarte a mí? El versículo 17, él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Hasta que me llegue el cabrito, yo me voy a quedar con tu prenda. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella, no siendo nada tonta, fíjense, ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. En otras palabras, era su sello personal, era lo que lo indicaba, era que él, era la garantía de su persona, era su identificación. Dar el báculo y dar el sello. Entonces, el sello era algo que él tenía como un medallón, con un cordón, un lazo alrededor, y el báculo era el que tenía en su mano, ambas identificando o marcando quién era él. Entonces era como decirle: bueno, te doy en garantía mi INE, mi tarjeta de lector, un documento ya oficial, que me vas a pagar porque me vas a pagar. Nada tonta, Tamar. Una de las razones por las cuales se cree, ahora esto no es bíblico, tampoco es comprobable, no lo puedo comprobar de ninguna forma, pero se cree que Tamar tenía influencias hititas. La razón de eso es porque los hititas, al igual como los judíos y todos en ese tiempo, aceptaban el matrimonio en levirato. Recuerden, no se llamaba levirato en ese tiempo, se llamó matrimonio levirato hasta que fue añadido a la ley en Deuteronomio 25. Pero entienden a lo que voy. Entonces, ellos estaban de acuerdo con este tipo de matrimonio. Sin embargo, la gran diferencia es que el hitita aceptaba
el matrimonio en levirato no solamente de cuñados, sino llegaba hasta los suegros también. Entonces un suegro podía llegarse a su nuera y sería aceptable dentro de la ley hitita. Lo cual bíblicamente Dios nunca aceptó eso realmente. Él lo llama claramente adulterio, fornicación. Pero bueno, por eso es que se cree que ella dijo, bueno, pues no está Selah, no me quiere dar a Selah. Bueno, si no me quiere dar a Selah y él está dispuesto a darme un chivo, va, pues le entro con él. Sale la misma. Es un matrimonio en levirato. Bien, continuamos. En el versículo 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí, se vistió las ropas de su viudez, regresa a la casa de su padre y vuelve a jugar el papel de la viuda dolida. Este papel de la viuda dolida en luto lo lleva a cabo 3 meses. Y sabemos que son 3 meses porque se nos dice que fueron 3 meses. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, cuando después de los 3 meses ya se empieza a ver la pancita de una mujer embarazada, ya no podía ella ocultarlo más. Continuamos leyendo. Versículo 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Su amigo pagano, su gran amigo, el adulamita, el Ira, sigue siendo de mala influencia para él. Y le dice Judá, mira, ayúdame, cuate. Ve y échame la mano, ve por mi INE. La tiene la ramera, ve por mi báculo, ve por mi sello, mi garantía de identificación. Ve por él, porfas. Porque me acosté con ella y pues yo le dije que le iba a soltar un dinero. Entonces, ve y recupera mis cosas dale este chivo. Y ahí va el cuate pagano a recuperar las prendas, las identificaciones de su amigo. Dice el versículo 20, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna, aquí no hay prostitutas, aquí no hay ni una. ¿Cuál? Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá le dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Él está diciendo, ¿sabes qué? No te preocupes, yo me lavo las manos. Yo hice este arreglo con esta mujer y hicimos el intento de pagarle y darle el chivo. Mira, si no está, ni modo, no nos pueden menospreciar. La gente supo que fuimos e hicimos el intento. Yo hice el intento de pagar y saldar mi deuda. Nadie me puede menospreciar. Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, que era el tiempo que les había mencionado, que ella estuvo ocultando su vientre, que ella estaba embarazada, lo estaba ocultando, pero después de 3 meses ya no se podía. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada, pónganla en público, vamos a matarla, quemémosla, vamos a ponerla bajo juicio. Y así fue lo que pasó. Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas cosas son estas cosas, estoy encinta. Ella saca la evidencia, dice, ¿ves este báculo? ¿Ves este sello con su cordón? El dueño de estas es el que me dejó embarazada. Uy, empieza la sorpresa. Continuamos.
También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón, el báculo. Versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no es mi hijo, y nunca más la conoció. En otras palabras, él está diciendo, yo soy mucho peor que ella, y quiero quemarla a ella, cuando el quemado debería de ser yo. Él está diciendo que él es más pecador que ella, porque en primer lugar, él le prometió matrimonio con su tercer hijo Sela y se lo negó. Le negó el darle a su hijo, como era el acuerdo en matrimonio. Entonces, encima de esto, él va y fornica. Y lo único que ella hace es utiliza las leyes del matrimonio en levirato para terminar teniendo lo que se supone que iba a ser suya desde un inicio. Y si Judá hubiera hecho lo correcto, eso no hubiera pasado. Pero el problema es que la vio. Todo comenzó con sus ojos. Comenzó con la falta o el retiro del hogar espiritual, con la falta del estudio en casa con su padre que lo guiaba, con la falta del sacerdote de la familia, su papá. Ahí comienza, y después con los ojos. Y ahora vean en qué problema tan grande se acaba de meter Judá. Una de las cosas interesantes es que a partir de ahí, Tamar llega a ser esposa de Judá. Nunca llegó a ser esposa de Selá. Pero lo interesante es que Judá nunca la volvió a tocar. Dice, nunca más la conoció. Entonces él estaba ahora legalmente en matrimonio levirato con su nuera. Pero nunca más tuvo relaciones con ella después de de lo sucedido. No la conoció. Versículos 27 y 28. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Recordemos que el tener un gemelo, eso es hereditario, y ciertamente eso ya había acontecido con Esaú y Jacob, su padre. Entonces ahora es el hijo que tiene estos gemelos. ¿Qué dije? Esaú y Jacob. Por eso ellos dos nacieron juntos. Por eso. Ajá, sí, no, sí lo dije bien. Ok, bien, continuamos. Versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Explico. La primogenitura siempre ha sido muy importante en tiempos bíblicos. Siempre fue muy importante. Entonces, la partera, ella ya sabía que había gemelos ahí y por lo tanto ella ya estaba lista con un cordón para poder identificar cuál era el primogénito. Entonces, el primero que saca la mano, ¡zas! Ella dijo, este es el primero, y le amarra el cordoncito. El problema es de que él no salió primero, salió nada más su mano, pero su mano fue vuelta a meterse al vientre de su madre. Vamos a ver. Sucedió que cuando daba la luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Explico. El primero saca la mano y vuelve a meter la mano, y el otro niño, el que no tenía el cordón, es el primero en salir. Como que agarra a su carnalito. No, yo primero, yo primis, ¡zas! Y sale el primero. Entonces el que tenía el cordón no fue el primogénito. Solo había sacado la mano.
el que salió completo, el que abrió la brecha, fue el otro. Bien, entonces continuamos. Y llamó su nombre Fares, que significa el que abre brecha o el que abre camino. Versículo 30. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Lo importante, incluso el nombre Fares, el que abre brecha, es importante. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Bueno, la importancia de esto es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo mencioné antes de empezar el mensaje. Este es donde comienza el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y el que está dentro de su ascendencia es precisamente Fares, quien abrió camino. Vamos a ver Mateo capítulo 1 y versículo 3. Judá engendró. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 1, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, etc. Entonces, el linaje de nuestro Señor Jesucristo es por aquel Fares quien abrió la brecha para dar inicio al linaje preciso de nuestro Señor Jesucristo, al león de Judá. Esta es la razón por la cual se encuentra el capítulo 38 aislado de todo lo demás dentro de la vida de José del capítulo 37 al 50. Porque no podía pasar Dios por alto la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por parte de Judá y su hijo Fares, quien tuvo él con la esposa de su hijo, con su nuera. Entonces, aunque se escucha algo terrible dentro de la vida de Judá, y ciertamente no es un asunto bonito, parece telenovela. Pero lo importante es que de este problema, de este desastre, de este problema tan horrible, sale nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos notar, para darle una aplicación final, que cuando hay problemas, nuestro Señor Jesucristo termina con soluciones. Veámoslo en algunas formas. En la caída del hombre, el hombre pecó, el hombre cayó. Después de ese horrible fracaso y caída y degeneración de la raza humana, Dios dio solución. En este asunto, este problema tan terrible, al final Dios da solución. En un futuro va a existir los 7 años de tribulación, lo más feo que haya visto este planeta Tierra. Y al final de los 7 años, Dios dará solución en Cristo Jesús. Este asunto que estamos viviendo con el COVID-19, Dios también le va a dar solución. Al final de toda tormenta, ahí está Cristo. Mantente en la guía de la palabra de Dios. Mantente en el crecimiento de su palabra. Mantén tus ojos en la persona de Jesucristo y no en otras cosas. De no ser así, tu vida va a terminar en un desastre como la de Judá y como la de muchos otros, porque tus ojos te llevan fuera de la voluntad de Dios. Y ciertamente recuerda que después de cualquier problema grande y tormenta, si tú eres un hijo de Dios, tienes entonces la providencia divina, es decir, el cuidado particular y personal de Dios en tu vida.
en la vida de cada creyente. Y al final del problema dará solución Dios. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias por este estudio precioso de duro de la vida de Judá y todo lo que vimos por medio de este personaje dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por Fares, quien es el descendiente que abrió la brecha hacia nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la guía y el cuidado y la providencia espiritual, la guía y la providencia divina que tenemos, Señor, por haber sido hechos hijos suyos. Gracias, Señor, por habernos adoptado. Y le pedimos, Señor, que siempre estemos dentro de su guía, de su palabra y en el crecimiento de ella. Como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Manténnos, Señor, creciendo en gracia y conocimiento de tu persona. Gracias le damos, Señor, por todo lo que nos ha dado. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a mantener nuestros ojos puestos en ti. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y precioso Salvador. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos nuevamente el miércoles. Por favor, manden sus mensajes, manden sus peticiones, manden sus agradecimientos hacia nuestro Dios por oraciones contestadas. Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7.